Bueno, nuestro siguiente invitado es una figura emblemática de la cultura argentina. Tal vez se ríe, pero es la verdad. Tal vez muchos de ustedes no lo conozcan, sobre todo los jóvenes, pero yo les aseguro que vale la pena conocerlo y escucharlo. Ahí lo presentamos. Jorge Álvarez nació en Buenos Aires en 1932, precursor de la edición independiente. En los años 60 publicó más de 200 títulos de autores como Rodolfo Walsh, Manuel Puig y Juan José Saer. Además, fundó Mandioca, el primer sello discográfico del rock en castellano. En 1976 se exilió en Madrid y en 2011 regresó al país. Bueno, Jorge, gracias por haber venido. Estoy muy contenta de tenerlo acá en el programa. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo decía figura emblemática y usted se reía, pero realmente usted fue una figura clave de una época de oro de la literatura y de la cultura argentina, como fueron los años 60, con la editorial Jorge Álvarez, que realmente marcó, ¿no?, en muchos sentidos. Si pensamos que usted, entre comillas, descubrió o publicó los primeros textos de Rodolfo Walsh, de Manuel Puig, de Rosenmayer, de tantos autores, me parece que... Y además, como si esto fuera poco, después empieza a editar los primeros álbumes del rock nacional, entonces digo, historia tenemos para hablar un largo rato, ¿no? No, sí, tenemos una historia para hablar largo rato, evidentemente, pero yo estoy sorprendido de que me recuerden tanto. Si nosotros comparamos lo que era la editorial Jorge Álvarez, lo que era Eudeva, lo que era Boris Spivakov, el centro editor de América Latina, uno lee que las tiradas de sus libros, de autores jóvenes, Félix Luna no lo conocía nadie, eran chicos, Marta Lynch, yo puedo nombrar tantos, y de pronto las tiradas eran de 4.000 ejemplares, se vendían enseguida y usted ya tenía lista la próxima edición, en un momento donde la literatura argentina en general no convoca, o convoca menos. Si pensamos que usted publicaba, qué sé yo, a los grandes, a Roland Barthes, creo que fue el primer, sí, los primeros libros se publicaron. El grado cero de la escritura. El grado cero de la escritura lo publicó Jorge Álvarez en los años 60. Entonces digo, los libros sobre ensayos políticos, ensayos económicos, ciencias sociales, la riqueza de todo eso, la accesibilidad de esos libros y llegaban a tanta gente. Yo no me olvido, era una época que además, qué sé yo, fueron los 60 en todo el mundo y acá estaba el Instituto de Itela, estaba el rock, el nacimiento del rock nacional, lo que era el cine independiente. Fue una época de oro, pero digamos, usted fue el protagonista en esa época. Sí. ¿Cómo no nos vamos a olvidar? ¿Quién se va a olvidar? No quise ser exagerado, no creo que deban olvidarme, porque evidentemente marqué. Y sí. ¿No? Pero yo me veo un poco desbordado por la admiración, de alguna manera, que recibo de todos ustedes desde que llegué, ¿no? Desde que llegué, y he venido todos los años a Buenos Aires, pero nunca he hecho presencia, ¿no? Además esto coincide con una muestra dedicada a Jorge Álvarez que hay en este momento en la Biblioteca Nacional. Eso también tiene que haber influido. Muy bien montada, muy linda, donde se recuerda, bueno, están las primeras ediciones, todos estos libros maravillosos, los discos, las grandes figuras del rock, Charly García, Spinetta, Manal, Box Day. Y bueno, es como un viaje, y de esa época obviamente es una época dorada y es emblemática, ¿no? Sí, sí, es verdad, es dorada y es emblemática, que usas dos adjetivos que son absolutamente correctos, me parece, porque es así. Bueno. Pero también era la década del 60, ¿no? Que era una década política espumante, ¿no? Sí, bueno. Es decir, rica, había mucho talento en la Argentina. Una riqueza extraordinaria se dio. Mucha gente que escribía, mucha gente que tocaba música, mucha gente que hacía teatro, que hacía cine, el Ditela. Es decir, yo creo que estábamos todos a la altura, ¿no? Pero usted dijo, leí por ahí y tiene razón, esa época dorada también políticamente era una época bastante nefasta porque estuvo la dictadura de Onganía, o sea, la segunda mitad de los 60 fueron nefastos. Es muy notable que se hayan dado estos dos fenómenos simultáneamente. Ya venía, obviamente ya venía. Onganía empezó a recortar, ¿no? Y a reprimir. Claro, efectivamente. Pero sin embargo tenía tanta fuerza que duró unos años más. Pero no podía evitarse eso porque era una efervescencia que correspondía
a la época y a la situación y a la gente. La gente estaba con poderío de expresión, quería expresarse, quería decir lo que pensaba, quería escribir sobre lo que veía. Eso no se puede parar, no se puede parar, no hay sables. Sin embargo, mire cómo paró, Jorge. Sí, paró porque hubo una gente medio nefasta que llegó al poder y decidió que la violencia era la vía o el camino para frenar. ¿Usted se tuvo que ir? Yo me fui, sí, yo me fui porque un día me dijeron, oiga, usted no tendría que estar tan tranquilo. ¿Yo? ¿Y por qué no voy a estar tranquilo? ¿Qué he hecho yo? Y bueno, usted ha editado mucha gente que en fin, que era peligrosa, sí, ¿no? Algunos Rodolfo Walsh, Bacurondo, Haroldo Conti. Claro. Yo tenía una serie de muertos. Sí, sí, claro. Pero yo no estaba con la violencia, nunca he estado con la violencia, si no, no me hubiera dedicado a editar libros, ni a manejar las ideas, ni la música. Pero bueno, la gente pensó que sí, que yo tenía que ver con eso. Y se escapó. ¿Pudo salir? Claro, dije, yo no puedo estar en un clima de violencia donde cuando yo me iba a mi casa, daba 5 vueltas a la manzana o 6 con el coche para ver si no había ningún coche esperándome. Todos los días. Oh. ¿En el 77 se fue? Me fui en el 76. 76, ahí nomás. Era muy pesado eso todos los días. Y además el hecho de que te mandaban mensajitos como diciendo, pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien porque si no hay represión. Pero ¿cómo portarnos bien? ¿Qué hemos hecho que no esté bien? Sino decir la verdad, lo que sentimos, eso no es portarse mal, ¿no? Sí, usted dice, era imparable ese movimiento artístico, pero digo, paró y no lo pudimos no lo pudimos gozar en toda su extensión, porque evidentemente se frenó. Se frenó porque hubo un montón de gente, no sé, habremos sido 2, 3 millones de personas que no estábamos preparados para ese tipo de violencia y que decidimos irnos. Y esa gente que se fue de Buenos Aires, que se fue de la Argentina, era gente que primero amaba a la Argentina, segundo amaba lo que hacía, y tercero lo que hacía tenía buen nivel, ¿no? Nosotros estábamos bastante adelante de muchas de las cosas que sucedían en Latinoamérica y todo demás. ¿Por qué? Porque teníamos, bueno, la Argentina siempre ha tenido una formación bastante maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, aprovechábamos de eso. ¿Y ahora volvió a la Argentina, se instaló acá de nuevo? Eso es lo que voy a pretender hacer. Ajá. Eso es lo que voy a pretender hacer. Pero recién ahora, antes no se había planteado. No, yo he venido todos los años a Buenos Aires. Pero ¿sabes tú cuando arranca mi decisión de pensar en venir seriamente? Vine al sesquicentenario, fue eso del 25 de mayo que hubo... El bicentenario. El bicentenario, ¿no? Y entonces de repente estuve en el bicentenario y lo vi por televisión, lo vi en vivo, vi a la gente. Y noté que, uno, la gente estaba contenta, tenía alegría. Eso llegaba, se transmitía. Después los vi, perdón, pero muy educados, muy respetuosos. ¿Por qué dice perdón? Claro, porque generalmente tenemos fama de ser revoltosos, el fútbol, todo, siempre todo mal, ¿no? Sí, sí. Y en cambio, en esta fiesta era toda una cosa... Y ahí le dieron ganas de volver. Claro, yo dije, por Dios, nos estaremos transformando... no me quiero perder eso. Claro, si esto va a ser así, a mí me gustaría quedarme, ¿no? Pero y leí también que tiene ganas de volver con la editorial, con Jorge Álvarez. Pero es que no puedo librarme de eso. ¿En España también se dedicó a editar? No, fui respetuoso, respetuoso. Desde que me fui de Buenos Aires no edité nunca ningún libro más en ningún lado. Ajá. ¿Y quiere volver a editar acá? Sí, tengo ganas porque leo los diarios, escucho a la gente, veo televisión. Y yo creo que tengo un espacio por ahí, un espacio para poder encontrar a alguien con quien me sienta bien y comunique y yo lo ayude a comunicar, porque yo en realidad soy como comunicador, ¿no? Yo siempre he manejado muy bien, y lo digo en varios reportajes que me han hecho, he manejado bien el talento de los demás.
Pero eso es un talento también. Sí, eso es un talento, encontrar, claro. No estoy negándolo, pero yo tenía talento para manejar bien el talento de los otros. Y encauzarlo y potenciarlo. Todo lo que podía hacerlo bien. Lo he hecho bien, con mucha gente, con Walsh, con Puig, con Rosenmacher, con Saer, con... Bueno, Piglia, qué sé yo, todos empezaron ahí, eso es muy impresionante. El otro día me pone uno de, creo que fue página 12 o así, me pone que era como la jabonería de Vieites, ¿no? La librería de Jorge Álvarez, yo leí eso, la librería que quedaba en la calle de Talcahuano. Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle. Claro, y eso era un poco la jabonería de Vieites, claro, el lugar de encuentro de los intelectuales, los plásticos, los cineastas, los escritores. Y además lo que me causa... Y de ahí surge después la editorial. Sí, lo que me causa mucho placer es, por ejemplo, que el otro día estaba viendo el canal Encuentro. Sí, cómo no. ¿Van a hacer unos documentales sobre rock? 8, los estoy haciendo. Qué bueno eso. Sí, buenísimo. Pero yo lo estaba viendo. Mandioca se llamaba el sello discográfico y van a contar esta historia. Claro, la historia de Mandioca. Que por cierto vi el primer capítulo que ha hecho Aníbal Esmoris. Ya está hecho. Sí, y lo llamé por teléfono y le dije, emocionado y absolutamente sincero, le dije, es lo mejor que he visto. Es excelente. Qué bueno eso. Además que se recuerde todo eso. Claro, ¿no? y con nivel, y con muy bien. swing. Deberían hacer la historia de la editorial también. Síntesis, ojalá, porque de alguna manera nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que sí. Hemos hecho una tarea, hemos hecho un desarrollo, hemos hecho... Ahora, usted decía recién que era un descubridor de talentos y un administrador de talentos. En esa editorial, primero surge la librería, decíamos, después surge la editorial. Tuvo dos personas que yo sé que lo secundaron mucho, que fue Rodolfo Walsh y Piri Lugones, ¿no? Sí, yo la verdad que siento... La famosa Piri Lugones. Siento tanto la ausencia de Piri Lugones que... bueno, no me quiero emocionar, porque yo amaba a Piri. Desaparecida Piri Lugones. Amaba a Piri. Piri era una mujer de un talento increíble. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que Piri hubiera sido una gran escritora en la Argentina de hoy si todo hubiera seguido. Si su vida hubiera continuado. Ella escribió unos pocos textos. Unos pocos textos, pero se la recuerda más por su trabajo, su labor en la editorial Jorge Álvarez. Porque era muy autocrítica y entonces se marcaba muy a fondo y se ponía muchos obstáculos y no se animaba a cruzar el umbral, ¿no? Sí. Pero lo hubiera cruzado y lo hubiera cruzado con un éxito memorable, porque Piri era fantástica. ¿Y Rodolfo Walsh? ¿Los primeros libros los publicó usted? Todos. Rodolfo Walsh es el Borges de hoy. Y bueno, está tomando, ese reconocimiento lo está teniendo. Lo está teniendo. La gente está descubriendo, porque cuando alguien escribe 100 y pico de páginas, y tarda 10 años en escribir 100 y pico de páginas, y tarda un mes en resolver una carilla. Sí. Hay un trabajo en serio. Hay un trabajo serio, y Rodolfo era cuidadoso, meticuloso, irlandés, ¿no? Y eso pesaba, porque Rodolfo Walsh era un escritor sensacional. El cuento de esa mujer, que está en Crónicas del Pasado... Bueno, hoy ya se lo considera un clásico de ese cuento. Sí, totalmente. Sí. Es memorable, ¿no? Porque uno lo lee y dice, pero ¿qué tiene? Que no... Y bueno, tiene eso, es un cuento perfecto. Claro. Ahora digo, él se lo mostró a usted y usted lo editó. Él se lo llevó, ¿cómo fue? No, fue más complicado. Fíjate que Sábato le regala a Chiquita Constela un querida amiga que murió el año pasado, que también estuvo muy cercana a la editorial Jorge Álvarez. Y yo ahora contaba con ella para este renacer. Ella me lo había comentado, que usted la había llamado y que estaban hablando de la nueva editorial. Ya lo sé. De montar la editorial. Estábamos hablando ya de... Me estaba haciendo le dije, hay un título que me gusta, que es La Traición. Hagamos Crónicas de la Traición, que sea nuestro primer Crónicas. Claro, pues estaban las viejas, que los libros tomaban un tema, ¿no es cierto? Y muchos autores escribían sobre ese tema. Esa fue una colección que también fue muy exitosa. Absolutamente exitosa, muy exitosa. No, vendió millones, pero yo le ponía a la gente... No esas antologías horrendas de 300 temas o 20 o 50, sino 5 o 6 temas, 7, 8, pero bien elegidos,
con unas biografías maravillosas que hacía Chiquita Constela, con mucho humor, y con respeto, obviamente, y te leías el libro y lo llevabas en el bolsillo, Sí. y ibas en el subte, en el metro, y leías, y claro que era un momento de la relación, era distinta con el tiempo libre, ¿no? Puede la gente ser, leía más. pero ahora el tiempo libre tampoco, el que hay no se usa para leer exactamente. No. Claro no. que la gente leía más. Leía más la Es gente. la famosa época, me acuerdo de Tomás Eloy Martínez que contaba, no sé si era así o lo decía Tomás Eloy, pero quedaba lindo, las señoras con la bolsa del mercado que llevaban 100 años de soledad en la bolsa de la feria. No mentía. Es extraordinario. Extraordinario. Es extraordinario. Pero fue una época que, bueno, el tiempo sigue su curso. Es otro, sí. Cambian los tiempos, pero lo que no tiene que cambiar es el placer de leer un buen libro, la intensidad para gozarlo, ¿no? Y el hecho de que provoca cosas que la televisión no te da. Bueno, obviamente que no. Ni te lo da el cine, ni te lo da el teatro, No, te es lo da único. simplemente el placer único de estar vos, el ¿Y libro. qué piensa, que recién hablábamos con la directora de la Feria del Libro, qué piensa del ebook? A mí me cuesta aceptar esa modernización, pero yo creo que tiene razón lo que dice Margaret Mead, Ah, que era una socióloga ¿cómo no? de 95 años, ya muerta, pobrecita, de Estados Unidos, pero que era maravillosa en 2 o 3 cosas que a mí me sirvieron siempre porque los tomé al pie de la letra. Nosotros somos inmigrantes en el tiempo. Inmigrantes en el tiempo. A ver, ¿cómo es? Claro, nosotros no somos de este tiempo. Entonces estamos en este tiempo y estamos viviendo este tiempo. Pero es como si fuéramos inmigrantes, venimos de otro tiempo. Claro, ahí está. ¿No? Y entonces adecuarnos a todos los cambios que ha habido es como le pasa a los inmigrantes. Claro. Los inmigrantes cuando emigran les cuesta llegar a un lugar y tomar el lugar, las costumbres del lugar, la gente del lugar y todo demás. Es difícil, ¿no? Eso, más el hecho brutal y fortísimo de decir que los chicos siempre tienen razón, como dijo ella, era asumir que nosotros estábamos equivocados, totalmente equivocados, sino de alguna manera antiguos. Fuera. Claro, estábamos medio perimidos. ¿Qué vamos a hacer? La gente joven tiene otra manera de ver, otra manera de sentir, otra manera de hacer, y siempre tienen razón. Eso es duro, ¿no? Es muy duro, demasiado. Demasiado. Así que si vuelve con la editorial van a ser libros de papel, nos quedamos tranquilos. Con esas tapas maravillosas que hacía Ronald Shakespeare, ¿se acuerda que estuvo acá en el programa? Sí, el gran diseñador, él hacía las tapas, ¿no? Sí, Ronald Shakespeare. Me ha hecho una Jorge maravillosa. Álvarez. Esa que está allí, del Este es el librito. catálogo de la muestra que está ahora en la Biblioteca Nacional. Eso lo hizo Ronald Shakespeare. Claro, es obvio, precioso. Precioso, precioso. O sea, usted convocaba a los máximos creativos. Y si podía, sí. ¿Y era negocio la editorial? ¿Ganaba dinero? El suficiente como para poder hacer lo que hice. Para poder seguir, ¿no? Para poder seguir, para poder darle a la gente lo que de alguna manera la gente quería, ¿no? Y sí, obviamente, de eso se trata. Claro, la gente quería eso y yo hacía lo posible por dárselo, porque no es que yo fuera complaciente, ¿no? También le daba cosas que de repente le podían molestar, pero, en fin, era mi punto de vista y finalmente mi identidad. Y mi editorial se llamaba Jorge Álvarez. Ahí estaba clarísimo quién ponía la cara, ¿no? Claro, yo ponía la cara. Ahí está. Este soy yo, pienso. Ahora, eso que yo leí por alguna parte, y con esto me voy al corte, me lo contesta después, pero ¿cómo surge la editorial? Porque había un autor que quería escribir un libro y parece que no había editor. Sí. Me gustaría, vamos a seguir charlando otro bloque, pero algunos casos así puntuales de autores que se publicaron te las cuento con mucho gusto. Sí, enseguida volvemos, no se vayan.